Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. El yacimiento de Casas del Turuñuelo es hoy por hoy uno de los yacimientos arqueológicos referentes de la arqueología peninsular y de los más importantes en la historia de los pueblos prerromanos de la última década. Además, hace muy poco tiempo, el 19 de marzo, recibimos la noticia de que comenzaba la sexta campaña de excavación en el yacimiento y dado que Casas del Turuñuelo y el mundo tartésico es uno de los temas favoritos de este canal, pues no he dudado en contactar con Esther Rodríguez, arqueóloga y codirectora de la excavación, para que nos cuente todos los detalles de lo que nos espera esta excavación y de otros secretos que están por venir. Esther, bienvenida de nuevo a Voces de Bronce y Hierro. Estamos encantados de tenerte con nosotros. ¿Qué tal estás? Pues nada, encantada yo, un placer volver un año más a, bueno, pues compartir un ratito con vosotros y hablar de Tartesos y de las excavaciones en el Turuñuelo. ¿Qué es lo que nos gusta? Porque yo creo que Tarteso es el primer o el segundo tema que más interés nos despierta en Voces de Bronce y Hierro. Vamos a hablar de Tarteso y del Turuñuelo porque, bueno, con el inicio de la primavera, hace muy poquitos días, ha arrancado la nueva campaña de excavaciones y además, en el año 2024 se celebran 10 años desde que empezasteis a excavar. Todo nuestro interés está en los nuevos hallazgos que vais a descubrir, porque cada año es un ataque al corazón, pero sobre todo, lo que quiero que nos empieces a contar, Esther, es qué objetivos tenéis marcados para esta campaña en concreto. Bueno, pues el inicio de esta campaña viene un poco marcado por el final de la campaña anterior, ¿no? Donde concentramos casi todo el trabajo en la zona este del yacimiento. Es verdad que ya este año nos quedaba muy poquito espacio de túmulo entre la parte de yacimiento que se conserva y las naves contemporáneas, y es en esa zona en la que nos estamos enfocando. El objetivo principal es intentar localizar la puerta de acceso al yacimiento, partiendo de la base de que, al tratarse de un edificio de raíz oriental, bueno, pues su orientación sería lógica que se encontrara en la parte este del yacimiento. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estamos intentando agotar la secuencia estratigráfica en ese punto. De hecho, ya nos queda muy, muy poquito túmulo por excavar aquí. Bueno, pues a ver qué nuevas sorpresas o qué estructura nos presenta esta parte y cómo podemos interpretarla luego ya dentro en general, ¿no? De la construcción del edificio de Casas del Turuñuelo. En los artículos que estás publicando, bueno, y tú y Sebastián, Sebastián Celestino, sobre el Turuñuelo has comentado que el 35% del yacimiento está excavado, pero también has comentado que debido a las actividades agrícolas, parte del túmulo ha sido recortado, por decirlo así. ¿Es posible que nunca encontremos la puerta porque se la hayan cargado? Sí, es posible. Perfectamente posible. O sea, sabemos, y eso lo sabemos por la fotografía aérea histórica, que el túmulo a día de hoy es muchísimo más pequeño de lo que fue en origen. Ni siquiera en origen tuvo esta forma tumular que tiene ahora, que al final es una forma que la propia agricultura le ha ido dando a base de ir arando el terreno alrededor. Que mantenemos la esperanza de que buena parte del edificio principal, por así decirlo, imaginemos, bueno, pues como Canchorroano, ¿no? Que tiene ese edificio principal y esas estructuras perimetrales, bueno, al menos que el edificio principal se conserve intacto, ojalá, pero es verdad que conforme vamos perdiendo altura del túmulo y nos vamos acercando a los extremos, la potencia arqueológica que se conserva es menor. Y ya de hecho este año lo estamos viendo en los propios muros protohistóricos, nos conservan 3 y 4 metros de altura, como si ocurre en el patio, ¿no? Que es el punto más alto del túmulo. Entonces, bueno, ya cuando empezamos los trabajos partimos de la base de que parte de esa secuencia ya se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, todavía no hemos completado, nos quedan 6 metros por excavar. Estamos ahora mismo en nuestros queridos niveles romanos que este año nos acompañan y bueno, pues a ver si conforme avance, yo me imagino que en unos 15 días o así, pues podremos ya conocer hasta qué punto las naves contemporáneas, las naves agrícolas contemporáneas han afectado a la conservación del túmulo justamente por esta parte este.
que había una potencia arqueológica romana es algo que ya sabíais, pero al empezar esta campaña habéis comentado que habéis encontrado los cimientos y en las redes sociales había surgido cierta confusión respecto a estos restos romanos. ¿En qué consiste el hallazgo de estos restos romanos? ¿Qué son? Son varios cimientos, ni siquiera son muros. O sea, lo que hemos localizado son los cimientos de una estructura que parece que no llegó nunca a construirse. De hecho, en algunos puntos solo conserva una hilada de piedras. Es decir, es como si ellos hubieran cavado la zanja para empezar a construir un edificio que en ningún momento debieron de ejecutar, porque lo que sí es cierto es que no tenemos nada de material ladericio, es decir, no hay ladrillos, no hay tégulas, que son dos elementos que suelen estar bastante presentes en las construcciones romanas, ¿no? Y que, bueno, pues resultado, cualquiera que haya excavado una villa romana sabe perfectamente a lo que me refiero. En nuestro caso, lo único que conservamos es ese cimiento, una parte del cimiento en cuarcita, otra parte en cantos de río, y es verdad que el material es más voluminoso que en años anteriores, porque en otras ocasiones sí habíamos documentado parte de estas estructuras, ya te digo, muy, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero bueno, muy simples, no tienen ninguna aparte suelen ser muros, pequeños cimientos que ni siquiera traban, son como muros sueltos. Bueno, ahora cuando ya los pongamos todos en planta veremos, pero no tenemos ninguna estructura, por ejemplo, que haga esquina. Eso, bueno, las fotos aéreas que hemos ido colgando se ve más o menos bien. Y teníamos alguna evidencia en la parte más alta del túmulo, pero es verdad que quizá en este punto en el que estamos tienen muchísima más potencia y uno de estos cimientos sí tiene bastante longitud, porque yo creo que ya llevamos documentados como unos 8 o 9 metros de longitud. La parte negativa, entre comillas, de esta intrusión de época romana es que obviamente para construir este pequeño cimiento hay que levantar o excavar parte de la secuencia protohistórica, ¿no? Por suerte, o al menos en la parte que ya hemos desmontado de este muro romano, que ya llevábamos documentada y hemos desmontado, no ha afectado a ninguna estructura protohistórica, simplemente al relleno de las estancias. Pero es cierto que, bueno, siempre una pérdida de información, cuando tú tienes superposiciones, siempre, bueno, pues es un riesgo a correr. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos que los romanos no arrasaron nada y que son algunos muros sin mucha profundidad, ¿no? Sí, son unas cimentaciones de pequeña potencia y bueno, con el material asociado además habitual de un pequeño enclave de tipo agrícola, ¿no? Pues algunas dolias, elementos de almacenaje, el material ya te digo, no es muy abundante. Y bueno, pues nada, nosotros al igual que con el resto de la excavación, procedemos a su documentación, fotografía o dibujo, pero lógicamente, bueno, pues hay que desmontarlo porque hay que continuar sacando el edificio protohistórico, que al final es el Claro. objetivo principal del proyecto. Efectivamente. Bueno, y además que es verdad que tanto tu trabajo como el de todo tu equipo de investigación, que sois muchas personas ya en el Turuñuelo, van mucho más allá de las excavaciones de este yacimiento. Lo digo porque este invierno de 2024, bueno, por enero creo recordar, ha sido muy intenso, has estado viajando mucho, nada menos que en Marruecos y en México. Y me gustaría mucho que nos pudieras contar qué trabajo habéis estado haciendo allí y qué relación tienen estos viajes con la investigación que estáis haciendo en el Turuñuelo. Pues viajamos a México el pasado mes de noviembre y a Marruecos en un nuevo proyecto que tenemos de la mano de la Red de Arqueología del CSIC el pasado mes de febrero. Ambos proyectos, digamos que a pesar de que geográficamente están muy distanciados, sí están metodológica y teóricamente relacionados porque el objetivo fundamental al final es documentar arquitectura de tierra. En ambos, en el caso de México, sí participamos con la Universidad de Arquitectura en la rehabilitación de una vivienda en Tepotlán construida con adobe. Y en México, o sea, y en Marruecos, perdón, estamos más volcados en la documentación del patrimonio arquitectónico de una región del sur de Marruecos, del oasis, el último oasis del Valle del Dra, que está en peligro de desaparición por el avance fundamentalmente del desierto y bueno, pues cuyo patrimonio arquitectónico completamente construido en tierra está en vías de desaparición. De hecho, bueno, podríamos decir que prácticamente tiene los días contados, ¿no? Para nosotros, trasladarnos a estos dos contextos, tanto a la Casa de México que rehabilitamos en Adobe como a la documentación y el trabajo con los maestros constructores de Marruecos, nos permite acercarnos a esa arquitectura de tierra, al cómo se hacía. Quizá en México sí está un poco más estandarizado y un poco más industrializado ya el proceso, pero en Marruecos es como
trasladarse un poco a la protohistoria, ¿no? Más en una región como el oasis de Mahatmin, donde bueno, pues, todo se sigue fabricando de manera tradicional, ¿no? Y los maestros constructores siguen extrayendo la tierra, preparándola. Es decir, para nosotros es como caer en la protohistoria. De hecho, una de las cosas que nos empujó a pedir este proyecto es que cuando hicimos la primera visita junto con los miembros de la ONG Terra Chidia, había revestimientos de paredes que veíamos a lo largo de los paseos por el oasis, que uno no sabía si estaba mirando una pared del Turuñuelo o una pared de hace 4 o 5 siglos, porque bueno, allí hay partes del oasis que datan del siglo XI, pero hay estructuras que son prácticamente contemporáneas, ¿no? Entonces fue muy llamativo justamente porque es como lo más cerca, creo, que estaremos nunca de ver cómo se pudo construir Casas del Turuñuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba fundamentalmente la razón de estos 2 proyectos. La verdad es que la arquitectura en adobe, la arquitectura de tierra, es un elemento que, aunque nosotros hoy en día en el mundo contemporáneo nos podemos pensar que es muy atrasado o retrasado, ha sido una constante en la historia de la humanidad hasta no hace tanto tiempo. El pueblo de mi mujer está en Ciudad Real y mucha gente de Extremadura, de Ciudad Real, de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón principalmente, sabrán que las estructuras de tierra son, además de muy buenas a nivel de protección del calor y del frío en el interior, son construcciones que pueden durar mucho tiempo. Y Sí. creo que cuando hablamos de arquitectura de tierra, la comparamos con el mármol y las grandes construcciones, pero nos olvidamos de la tecnología que puede haber detrás de ese tipo de obras, ¿verdad? Claro, lo complicado de la arquitectura de tierra y quizás por lo que ha llamado menos la atención hasta hace algunos años es su complicación a la hora de documentarla en el registro arqueológico. Porque los yacimientos que están construidos en tierra al final están rellenos con el mismo material con el que están construidos. Entonces, en muchas ocasiones, identificar determinados elementos dentro del relleno, ¿no? De la propia tierra cuesta muchísimo trabajo. Y también es cierto que, bueno, el interés por este tipo de arquitectura que no está tan bien conservada como podría estar un templo de mármol o de piedra, por obviedades de las propiedades de los materiales, no por otra cosa, es que en cierto modo la arqueología también ha evolucionado, ¿no? Y todo lo que antes quizás se llevaba el objeto, que era el elemento principal, ¿no? Que había que rescatar dentro de una excavación arqueológica para contextualizar, para dar sentido cultural y cronológico a un yacimiento, bueno, pues digamos que ahora se ha diversificado, ¿no? Y el material tiene su papel protagonista, pero otros elementos que forman parte de la excavación, pues como te digo, la arquitectura, también te digo que han proliferado mucho los estudios de fauna, semillas, carbones, es decir, elementos que antes pasaban ligeramente desapercibidos en una excavación arqueológica y que ahora ya tienen su papel y que nos aportan muchas respuestas, ¿no? Y la arquitectura de tierra yo creo que en este sentido se ha revalorizado y ahora, bueno, pues digamos que cada vez más investigadores que excavamos yacimientos de esta tipología y de esta cronología, pues estamos viendo el potencial que estudiar esa arquitectura tiene y bueno, en nuestro caso, pues claro, el excepcional estado de conservación que tiene Casas del Turuñuelo es que era de obligado cumplimiento volcarse en el estudio de esta arquitectura. Precisamente, a finales de febrero se celebró el Congreso Internacional ARAR sobre la arquitectura de tierra en el Mediterráneo antiguo. ¿Cuáles son los aspectos más destacados que se han expuesto en el Congreso? ¿Qué datos hay que hayáis concluido o que hayan comunicado los colegas? El Congreso nos ha permitido, por primera vez, yo creo, juntarnos, ¿no? Juntar a un grupo de colegas e investigadores que tenemos el objetivo, o una de nuestras líneas prioritarias de investigación es la arquitectura de tierra, pero al mismo tiempo también ha servido para que otros muchos colegas que no se dedican exactamente a la arquitectura de tierra sí rebusquen en sus yacimientos y digan, bueno, pues aunque nosotros nuestra línea prioritaria sea otra, nuestros edificios están construidos en tierra, ¿no? Entonces vamos a presentar lo que tenemos. De esta manera la disciplina va enriqueciéndose y creciendo, ¿no? Porque ahora ya pues tú vas viendo evidencias materiales que aparecen en otros yacimientos que te ayudan a interpretar las tuyas o tipos de analíticas que se puedan aplicar. Entonces, fundamentalmente nos ha servido, bueno, pues para crear un gran grupo de trabajo, ¿no? Que tiene como enfoque principal la reivindicación de que la arquitectura de tierra debe ser bien documentada y la necesidad de emplear una terminología que nos sirva a todos para entendernos, porque una de las grandes problemáticas que tenemos los que nos dedicamos a la arquitectura de tierra es la variedad
el uso indiscriminado de los términos, pues no sé, no de diferenciar un adobe de un ladrillo, de generalizar muchas veces determinados conceptos, como pasa en muchas disciplinas, pero claro, a la hora no es lo mismo un alzado de un muro construido con ladrillo que con tapial o que con adobe, ¿no? Porque la técnica que necesitas es diferente y la tecnología que necesitas es distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues este ha sido, yo creo, un excelente punto de partida que ojalá consigamos que se mantenga en el tiempo y volvamos a reunirnos. Y también, pues, ha servido para sentar las bases, ¿no? Para un poco entender en qué punto estamos cada uno en lo que a la investigación de la arquitectura en tierra se refiere y, bueno, hacia dónde, ¿no? Queremos caminar y qué podemos extraer de esta arquitectura. Hay precisamente en el Turuñuelo dos grandes elementos arquitectónicos que han llamado muchísimo la atención y que nos han enseñado lo mucho que ignoramos sobre las culturas protohistóricas, que son las bóvedas del Turuñuelo y también el mortero de cal, que era una tecnología, bueno, las dos son tecnologías que no podíamos imaginar que hubieran estado en la península ibérica antes de los romanos. Claro, y justamente, como te comentaba antes, el hecho de que Casas del Turuñuelo se conserve tan bien nos está permitiendo documentar estos elementos, que no quiere decir que no existan en otros yacimientos protohistóricos, sino que simplemente el estado de conservación que estos yacimientos presentan no permiten documentar ese tipo de elementos. También es verdad que ahora es cuando estamos aprendiendo un poco a excavar estos yacimientos de tierra. Yo, por ejemplo, muchas veces me planteo si cuando nosotros excavamos esta bóveda que apareció en la habitación 100, que fue la habitación que excavamos en el año 2015, la primera, si yo tuviera la oportunidad de reexcavar ese espacio, lo reexcavaría de una manera completamente distinta con todo lo que sé ahora. Bueno, también es verdad que el yacimiento cada año que pasa me va enseñando algo nuevo y vas aprendiendo de él, ¿no? Pero es cierto que gracias a ese buen estado de conservación estamos permitiendo hacernos preguntas como, pues, ¿en qué época se empezó a utilizar la bóveda sin cimbra? Bueno, pues en Egipto tenemos claros ejemplos que ya no solamente es que sepamos que se construyeran, es que se mantienen en pie. Entonces todavía uno puede ir, verlas y estudiarlas, ¿no? Y el mortero de cal igual. Parece que en Casas del Turuñuelo debió de haber un erudito de la cal, porque eso sí es llamativo que no sea un material que se esté empleando en otros enclaves cercanos, como por ejemplo en Canchorroano, ¿no? Es decir, que si tuvieran un conocimiento extenso de esa tecnología o del uso de esos materiales, imaginamos que sería algo que al menos se habría extendido, ya no te digo por el Guadalquivir, pero quizás sí por todo el Guadiana, ¿no? Y sí es verdad que, no obstante, la propia monumentalidad del yacimiento de Casas del Turuñuelo, los materiales que se están empleando, sí lleva a pensar que debía haber un grupo de maestros constructores, de personajes que tenían un dominio, o al menos alguien que tenía un dominio no solamente de la técnica, sino también de las propiedades de los propios materiales. Fíjate. Y aparte de estos dos elementos, ¿hay algún otro elemento constructivo que tú podrías destacar de los que hayas encontrado en el Turuñuelo que te haya llamado la atención? A nivel técnico, no hay ningún, o sea, los dos más destacados son la bóveda y el mortero de cal, porque bueno, el resto, bueno, las techumbres son techumbres planas. Lo que sí es cierto es que en Casas del Turuñuelo se sobredimensiona, por ejemplo, el tamaño de los muros, ¿no? Normalmente en este tipo de construcciones, bueno, pues cuando uno se acerca al Carambol o Canchorroano, los muros suelen tener entre 0,50, 0,65 de anchura, y en Casas del Turuñuelo tenemos muros que superan los 4 metros. Es decir, son estructuras de una gran potencia que al final lo que están representando es una gran monumentalidad que no deja de ser un reflejo de la capacidad política posiblemente o del poder que tiene la persona, que tiene la capacidad de construirse un edificio de esa magnitud, ¿no? Ya solo las dimensiones del yacimiento, que superan con creces a la de Canchorroano, ya marca también una diferencia a nivel arquitectónico. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que nos espera el 2024, que recién lo hemos empezado. Primero de todo, en marzo, hace nada, se inauguró en Guareña un centro de interpretación de Tarteso, me parece. ¿Qué podemos encontrar allí en este centro de interpretación, que era un proyecto vuestro además? Pues por ahora nada, por ahora el centro de interpretación solo está, bueno, es un proyecto del Ayuntamiento de Guareña, una apuesta Ajá, del Ayuntamiento de Guareña, que compró varias casas solariegas en una de las plazas principales frente a la Plaza de Abasto. En una de ellas construyó el Hotel Rural El Turuñuelo, que ya está en uso y bueno, un os hotel invito a también. todos a Pues visitarlo. sí.
y justo la casa que queda al lado, que acaban de terminar las obras, es la que se destinará al centro de interpretación de Tarteso. Es cierto que las obras han terminado y el ayuntamiento oferta visitas para aquellos vecinos que tenían mucho interés en ver cómo había quedado la restauración de la casa, porque bueno, se han intentado respetar los espacios y mantener la arquitectura, pero estamos a la espera de la resolución de un proyecto europeo que es el que, digamos, lleva asociada la dotación económica para incluir, bueno, pues toda la panelería, vitrinas, etcétera. No obstante eso, ya sabéis que hay que combinarlo ahora con la propuesta que la Junta de Extremadura ya anunció, en este caso la presidenta de la Junta, de que el yacimiento de Casas del Turuñuelo tendría un museo de sitio, que es una de las, bueno, una de las apuestas que nosotros también apoyábamos porque creemos que el yacimiento, bueno, pues merece ese tipo de musealización, no por nada, sino porque al final el edificio no se entiende sin sus materiales y al mismo tiempo consideramos que sus materiales tampoco se van a entender sin el edificio. Y aquí tenemos la oportunidad de un yacimiento muy bien conservado que permite, bueno, pues combinar, digamos, esa doble información y que la gente cuando venga tenga una experiencia completa y conozca completamente el yacimiento que desplazarse a lo mejor a otros museos o a otros puntos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el centro de Guareña pretende ser como una parte introductoria más general al mundo de Tarteso, para luego ya introducirse dentro de Casas del Turuñuelo y de su museo de sitio. Mm. Y las piezas que habéis estado desenterrando y que pudimos ver en la exposición temporal, ¿ahora dónde se pueden visitar? Ahora está en el Museo Arqueológico Regional de Badajoz. De hecho, muchas de ellas están expuestas, aprovechando otra pequeña exposición temporal. Y es cierto que el Museo de Badajoz, de forma paralela, y creo que hasta antes de final de año, inaugurará una sala de Tarteso monográfica sobre esta cultura, pero es cierto que no solamente está dedicada al yacimiento de Casas del Turuñuelo, porque el museo ya alberga materiales de gran valor, bueno, pues la propia necrópolis de Medellín, el propio santuario de Canchorroano, ¿no? Con la riqueza material que tiene. De hecho, bueno, sería imposible exponer solamente lo que Canchorroano ya ha proporcionado. Entonces, bueno, en esas salas sí se podrán ver algunos de los materiales de Casas del Turuñuelo, pero ahí ya la competencia de museografía, en este caso del secretario general de museos, imagino, de la Junta, serán los que determinen cómo se van a desarrollar la presentación, o en este caso la exposición de las piezas, porque nosotros en el momento en el que hacemos entrega de las piezas al Museo Arqueológico de Badajoz, ya perdemos, digamos, la potestad sobre ellas, pasan a formar parte de la colección arqueológica de la Junta de Extremadura y obviamente tenemos acceso para su estudio, publicación, para aquellas que no han sido todavía publicadas, pero claro, ya no tenemos capacidad de decisión sobre las piezas, Claro, por así claro, decirlo. claro. Bueno, pero sin embargo, claro, a ver, sobre todo lo pregunto porque es el elemento principal que luego nosotros podemos ver y podemos visitar y la verdad es que luego había mucho interés también por parte de la comunidad de Guareña de que esos restos se pudieran quedar en Extremadura o luego el tema del centro de interpretación y el museo que además de todo esto creo que es muy importante por este trabajo que hacéis de promoción del entorno local, ¿verdad? De ayuda económica, de concienciación y que en zonas rurales de España, lo hemos dicho siempre en Voces de Bronce y Hierro, un motor económico es precisamente el patrimonio. Y en ese sentido creo que todo lo que esté en Guareña, en el Turuñuelo y en Badajoz en general, pues ayuda a ese tipo de cosas. Efectivamente, y creo que ahí en ese sentido la propia Junta de Extremadura lo ha visto también muy claro y como te comentaba la propia presidenta ya lo manifestó así, ¿no? El interés Mm, porque las piezas permanezcan en su municipio y no se claro, desliguen de su comunidad, lo cual creo que es un acierto no solamente a nivel económico, que también, e incluso a nivel social y comunitario, porque bueno, al sí, final es parte de su historia, sino justamente por lo que te comentaba con anterioridad, ¿no? El yacimiento de Casas del Turuñuelo se entiende en el conjunto. Si al final sacamos las piezas del edificio, al edificio lo dejamos completamente desnudo. claro. Entonces, una manera de entender la propia ritualidad y la propia riqueza de Casas del Turuñuelo, al final son sus piezas, que son los elementos que más trascienden, muy a Mm, nuestro pesar, ¿no? Que reivindicamos mucho la riqueza de la arquitectura y que mm, el verdadero tesoro de Casas del Turuñuelo es la arquitectura, porque va a sonar a lo mejor un poco extraño, ¿no? Pero marfiles etruscos tenemos muchos por todo el Mediterráneo, ya, pero yacimientos y edificios como Casas del Turuñuelo, solo tenemos Casas del Turuñuelo. sí. Entonces,
es lo que marca completamente la diferencia. Y ya que tenemos la suerte de tener este magnífico edificio, pues ¿por qué no dejarle, ¿no? Con todo su elenco material que lo acompañaba Mm. y que de esa manera una persona pueda disfrutar, digamos, de una visita completa. Aprovechando ahora que me viene a la memoria lo que estás diciendo del edificio, ¿excavaréis la planta baja y destrozaréis la habitación 100 o qué vais a hacer? Porque esto ya te lo hemos Bueno, preguntado alguna vez, pero es algo que pica a mucha gente. sí, de hecho ya sí hemos hecho algún pequeño, bueno, sobre todo en el patio, que es cierto que ahí no tenemos planta inferior, pero sí estamos muy enfocados desde el año pasado en intentar comprender las fases constructivas de Casas del Turuñuelo, porque hoy en día vemos un edificio muy monumental, pero no es un edificio que se construyó en una sola fase. En Mm. Casas del Turuñuelo hay diferentes fases constructivas y justamente estamos intentando entender ese proceso, ¿no? Como el edificio empieza siendo mucho más simple de lo que vemos hoy en día y digamos que se va ampliando y haciendo más complejo. Ya sabíamos que no existe una superposición de edificios como ocurre en Cancho Roano, donde un edificio anterior se va amortizando para construir otro encima. En Casas del Turuñuelo no ocurre eso, pero sí se van abriendo nuevos espacios y compartimentando espacios anteriores. No solo la parte en la que estamos excavando ahora mismo lo estamos viendo muy bien. Entonces, sí es verdad que en el patio ya hemos hecho algunos de esos sondeos y en la habitación 100 sí hemos empezado a trabajar con los pavimentos. Lógicamente, en algún momento habrá que bajar una habitación, sí, eso es cierto, pero también nos queda mucha superficie de túmulo por excavar, Claro. entonces, bueno, no se sabe todavía. Quizá alguna de las habitaciones paralelas a la 100, que era también uno de los objetivos que teníamos la pasada campaña y que teníamos esta campaña y que creo que no nos va a dar tiempo a cumplir porque por mucho que queremos correr, al final, bueno, pues el yacimiento manda y se hace lo que se puede. Entonces, bueno, poco a poco lo iremos decidiendo, pero sí, en algún momento alguna habitación habrá que rebajar. Qué bueno. ¿Esperáis encontrar contrafuertes en la parte exterior o por el grosor de los muros creéis que eso era ya sostén suficiente para las cubiertas? Debería ser suficiente. De hecho, la parte en la que estamos excavando ahora mismo es una parte abierta, sin techar. Solo hay una pequeña compartimentación de estas divisiones que te comentaba que hacen en el edificio, que van, digamos, compartimentando espacios que sí han techado con estos, con, bueno, listones de madera que estábamos excavando esta mañana y que esperamos mañana ya poder tomar las muestras y levantar. Pero el resto del espacio estaba completamente abierto. O sea, todo ese pavimento de pizarras que el otro día contábamos que andábamos excavando, Ujú. bueno, todo eso es un espacio abierto que no contaba con techumbre, entonces quizá la fachada no necesitase de tanto refuerzo, ¿no? O bueno, también podríamos pensar en en un contorno con una pequeña terraza o con un forro de piedra, ¿no? Como tiene Cancho Roano, ¿no? Que algunas personas han identificado como una especie de muralla o manera de fortalecer, digamos, el edificio, bueno, pues rodeándolo con una gran terraza de grandes piedras. La verdad que hasta ahora son solo especulaciones porque no hemos visto todavía nada. Entonces, bueno, a ver qué tal se desarrollan los trabajos en estos 15 días que quedan y el mes de mayo. Y bueno, a ver si podemos comenzar un poco a entender los límites del edificio y sobre todo encontrarlos, que sería. Es verdad. Sí, el otro día nos reíamos porque ciertamente llevamos como, este es el tercer año cuyo objetivo es encontrar la puerta de acceso al yacimiento y no hacemos nada más que avanzar y encontrar otra Y sigue, habitación va. y Y avanzar y otra. encontrar otra habitación y es como, Dios mío, bueno, se va a terminar porque el túmulo se va a terminar, si no, seguirían saliendo y saliendo y saliendo y bueno, esto será un problema que encontraremos cuando el año que viene o en el momento que sea nos movamos hacia la zona norte, sur, porque obviamente el próximo año habrá que elegir otra zona de Mm. excavación. Entonces, bueno, pues a ver, la verdad que, bueno, Si es que como dice el refrán, las cosas de palacio van despacio y a la arqueología no le puedes meter prisa porque las cosas tienen que ser así. totalmente, hombre, siendo claros, si no hubieran aparecido las estructuras romanas, lógicamente habríamos avanzado muchísimo más rápido, ¿no? Porque no habría habido que pararse a, bueno, pues Claro. sacar todas las piedras, dibujarlas, documentarlas. Los otros años, el año pasado, por ejemplo, que no tuvimos ningún tipo de intrusión, bueno, pues es solo bajar relleno de tierra, es muchísimo más rápido que eso, detenerse, luego hay que desmontar el muro, las piedras por un lado, la tierra por otro. Entonces, bueno, requiere de mucho más tiempo y de mucha más paciencia. Pero bueno, así ha tenido que ser, pues así es. Pues ya está. ¿Cómo sois capaces de distinguir la zona de derrumbe de la zona de muro?
Bueno, normalmente porque los ladrillos, o en este caso los adobes, están caídos. Suele ser relativamente sencillo por la posición de los propios adobes. Es cierto que a veces cuesta mucho trabajo, ¿eh? Y hay días que tú te asomas a la excavación y lo tenemos todo lleno de testigos. O Ah, sea, todo claro. lleno de como pequeñas islas, porque muchas veces pues el muro se vence, pero los adobes quedan rectos. Entonces, bueno, pues empezamos a dejar testigos y luego conforme en la secuencia va bajando, nos damos cuenta que esos testigos están sobre rellenos, ya luego empiezan a aparecer pues pequeñas pellas de adobe cocido, enlucidos, restos de carbones, pues ya te das cuenta que se trata de un derrumbe. Pero muchas veces cuesta muchísimo trabajo, ¿eh? ¿Y habéis encontrado tejas? No. Entonces las cubiertas serían de madera, como habéis comentado que habéis encontrado ya algunas vigas. Sí, cubiertas planas que normalmente lo que solemos documentar en la techumbre que excavamos el año pasado tenía bastante mejor estado de conservación porque sí fuimos capaces de documentar sobre los suelos de arcilla la impronta de las vigas de madera. No pudimos extraerlas, pero sí se veía la forma y sí pudimos documentarlas, medirlas y demás. Encima teníamos la cobertura vegetal, el entramado de ramas vegetal y encima el mortero de tierra con la impronta de esa cobertura vegetal de las hojas. Entonces, digamos que sí pudimos extraer la secuencia completa. Este año, en la parte de techumbre que estamos excavando, sí hemos localizado parte de ese derrumbe y sí tenemos esa techumbre sobre el suelo, pero es verdad que la zona estaba bastante peor conservada, entre otras razones porque tenía muchísima humedad. No sabemos todavía a qué se debe, pero los carbones están en peor estado de conservación y este año no hemos podido sacar o extraer esas improntas vegetales que el año pasado, por ejemplo, pues sí salieron muy bien. Todavía no sabéis de qué madera eran las vigas. Casi todo lo que hemos analizado hasta ahora es pino. Las de Pino. este año todavía no lo sabemos, pero casi todo lo que hemos analizado hasta ahora es pino. Entonces, bueno, cabe suponer que lo que reste por documentar seguirá siendo Será pino, porque igual, ¿no? sería lo normal. Hay encina también, hay algo de alcornoque y sobre todo vegetación de ribera, algunos olmos, pero bueno, digamos que la especie predominante es el pino. El pino. Bueno, después del hallazgo de la hecatombe, posiblemente la noticia de más impacto sobre el Turuñuelo ha sido Piecitos y, por supuesto, las caras, las esculturas del Turuñuelo. Tanto Piecitos, esta escultura de mármol pentélico de pequeño tamaño, y las celebérrimas caras que no necesitan más introducción, nos acercan al posible culto de este espacio, de los dioses que se adoraban en el santuario. De Piecitos hemos tenido la suerte de ver el artículo publicado en Complutum en enero de 2024. ¿Cómo lleváis el trabajo de las caras y qué vamos a saber de ello? Pues las caras están actualmente en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, están en proceso de restauración y lo cierto es que su estudio está completamente pendiente. Estamos esperando a que terminen, sobre todo el proceso de análisis, porque bueno, ya sabíamos, partemos de la base de que sabemos que es una calcarenita, pero estamos intentando afinar lo más posible para intentar localizar la cantera de la que fue extraída la piedra para su fabricación, porque lógicamente eso nos va a dar ya muchas respuestas, y luego la analítica para determinar los pigmentos con los que pudieron estar decoradas, porque si a simple vista se veían pequeños trazos de pigmento más amarillo, rojo, bueno, pues para intentar determinar de qué colores estuvieron pintadas y a partir de ahí proceder a su estudio. De forma paralela, obviamente no hemos estado de brazos cruzados, andamos a la caza de algún paralelo. Es verdad que no, la búsqueda no está siendo sencilla. De hecho, ahora una de nuestras compañeras, Guiomar Pulido, lleva ya 3 meses en Atenas haciendo una estancia de investigación y uno de sus objetivos, bueno, pues es repasar la escultura griega y etrusca en busca de, bueno, pues no te digo porque no los va a encontrar rostros iguales, pero sí al menos de influencias o de elementos que nos pudieran determinar una conexión entre, bueno, pues algunas regiones del Mediterráneo y estas piezas que han aparecido en Casas del Turuñuelo. Yo espero que, bueno, al final, como muy tarde al final de este año, ya podamos haber llevado a cabo el estudio junto con los técnicos investigadores del Instituto de Patrimonio y cuanto antes poder publicarlo. Se me está ocurriendo que bueno, ya salieron editadas por fin los dos tomos del Congreso de Tarteso con los estudios y las ponencias. Y hay dos estudios de Pedro Miguel Naranjo y de Mar Zarzalejos que
tratan de poner en relación el mundo del Guadiana, de todo el Guadiana, ya no solo del Guadiana medio, sino Sí, también del Alto Guadiana, con el mundo tartésico y plantear que en los orígenes de la Oretania, que es siempre hemos identificado como ibérica, podría estar también esa extensión máxima de Tarteso en la Edad del Hierro. Y claro, esto lo digo porque viene a colación en el que cuando hablabais sobre las características de las caras, hablabais de esa coleta que tenía el rostro aparentemente masculino que se asemejaba, bueno, pues a la escultura ibérica, que el pelo en coletas es propio de la juventud, y asimilabais con los iberos, ¿verdad? Luego sí, también se comentó que los rostros de las señoras del Turuñuelo, que son espectaculares y únicos, pero que daban también un aire a las miradas de la dama de Elche y la dama de Baza. Y claro, es un elemento que Mar Zarzalejos y Pedro Miguel Naranjo se han atrevido a estudiar, pero que creo que puede traer mucha discusión en el futuro, que es hasta qué punto Iberia es Tartesos o Tartesos deja de ser Iberia, y lo que ya hemos comentado en este programa y contigo en más de una ocasión, como los cajones en los que sí. intentamos meter las cosas nos impiden reconocer, bueno, o entender mejor la realidad histórica. ¿Qué nos puedes decir de eso, Esther? Que es un tema muy, muy candente. Sí, lógicamente, entre los rostros aparecidos en Casas del Turuñuelo y la escultura ibérica hay una estrecha relación, eso es más que evidente, ¿no? Tienen sus diferencias, pero bueno, lógicamente hay cierta inspiración o cierta relación entre, bueno, pues la manera de concebir y en este caso de representar. Es cierto que digamos que existe como una brecha, justamente lo que tú decías, entre Tarteso y el mundo ibérico. Parece que en ningún momento ambos mundos pueden confluir cuando en realidad son coetáneos en muchos espacios y territorios, ¿no? Y quizá, bueno, pues tanto Mar como Pedro, que de hecho Pedro Miguel forma parte de nuestro equipo, actualmente está excavando con nosotros en Casas del Turuñuelo, ya han puesto de manifiesto en alguna ocasión y con los que estamos completamente de acuerdo. Ahora lo único que tenemos que conseguir es encajar esos territorios, o sea, encajar lo que está pasando en territorios como Jaén o el propio Alto Guadiana con las cosas que están pasando en el Guadiana Medio. Obviamente van a existir diferencias, por lo que hemos manifestado siempre de que cada territorio tiene su propia personalidad y las culturas que vienen ya de antaño, pues ya te marcan un poco esa diferencia, ¿no? Pero lógicamente tiene que existir una conexión, o sea, no puede ser que Tarteso, o en este caso, bueno, vamos a hablar de la primera de hierro en el Valle del Guadiana, por no ponerle nombre, se Mm. relacione con toda la geografía que tiene en su entorno, menos con las provincias que tiene más cercanas, que en este caso sean Jaén y Ciudad Real, es un poco absurdo pensarlo, ¿no? Y ojalá justamente estas caras del Turuñuelo, digamos que sirvan un poco de aliciente para marcarnos justamente la relación o la conexión que ese mundo ibérico pueda tener en este caso con Tarteso, ¿no? Y bueno, pues intentar también entender qué fue de Tarteso y a dónde fue Tarteso cuando una concluyó, ¿no? Porque obviamente todos estos santuarios ibéricos de los que conocemos nosotros la escultura son un poco posteriores a lo que nosotros estamos excavando, ¿no? Mm, mm. Entonces, bueno, entender qué relación existe justamente en ese momento de impasse en el que Tarteso se diluye y el Valle Medio del Guadiana se despuebla, y sin embargo hay otras regiones que siguen teniendo un auge cultural y bueno, económico, social, político, etcétera, ¿no? Es verdad que tienen sus ligeras diferencias, ¿no? La riqueza de las necrópolis ibéricas, por ejemplo, y bueno, pues los propios ajuares, es decir, habrá que intentar definir a cada parte y ver qué Mm. ¿qué aporta cada una de esas partes al...? Es como un poco la propia relación entre el bronce final y lo fenicio, que dio como resultado Tartesos. Bueno, pues en esta conjunción entre el mundo ibérico y Tartesos que está aportando cada parte y que da como resultado una cultura más original, ¿no? Claro, es creo que muy visual explicar que en arqueología y en la historia de los pueblos prerromanos estamos intentando ver un paisaje a través de un agujerito, Sí. ¿no? Es como el mito de la caverna de Platón, pero a lo bestia, ¿no? Y entonces, claro, las interpretaciones se van construyendo conforme la visión, o incluso el foco a veces cambia. No, pero es verdad que durante mucho tiempo hemos estado mirando como si fueran dos polos opuestos al mundo tartésico y al mundo ibérico. Mm, Y muchas veces diferenciando de no, esto es tartésico, no, esto es ibérico, como si no pudieran confluir en algún punto, ¿no?
Y es verdad que en algún momento tendremos que romper esa dicotomía e intentar tener una visión mucho más amplia. Nos ocurre, yo que trabajo mucho con Pedro, nos ocurre a nosotros cuando nos ponemos a analizar cosas del Guadiana Medio y el Alto Guadiana, tenemos como una brecha justamente en la frontera que separa, o sea, en el punto que se separa la provincia de Badajoz de la de Ciudad Real, que es como si nadie se hubiera interesado por ese territorio. Entonces tenemos un vacío que es como si no hubiera vivido nadie. En Claro. 150 kilómetros no ha vivido, o sea, y en realidad es porque en ningún momento o nadie se ha centrado en ese territorio, o bueno, los hallazgos son menores y es menor la información, ¿no? Pero muchas veces cuando entre los dos intentamos conjugar elementos del Guadiana Medio con elementos del Alto Guadiana, que se nota que confluyen en un mismo punto, y nos damos cuenta de que tenemos un vacío entre medias que incluso cuando hacemos los mapas queda hasta Se, feo, ¿no? Porque no, de se repente nota, efectivamente. se queda una franja. Entonces sí, bueno, ojalá sirva en este caso los rostros del Truñuelo para que nosotros mismos nos pongamos a intentar comprender esa relación. Qué bueno. Em, Toda la interpretación del Turuñuelo con las caras, vamos a decir que saltó por los aires, porque todos lo teníamos muy claro, aquí hay un sacrificio de clausura, esto es gente que abandonó, tus estudios además específicamente hablabas de inundaciones, de una posible catástrofe medioambiental que motivara a esa gente a finalmente abandonar el lugar y de pronto encontramos unas caras, no sabemos de quién, si son dioses, si son héroes destruidas y de pronto el paradigma cambia, porque ya estamos ante una damnatio memoriae, una destrucción a conciencia de unas esculturas que podemos imaginar que son sagradas y que eso, claro, una gente que adora a unos dioses no los destroza. ¿Qué estáis discutiendo en el equipo con esta nueva interpretación? Sabiendo que estamos discutiendo por discutir, que es solo por lanzar teorías al aire. Estamos discutiendo por discutir porque este año o el que viene saldrá otra cosa y entonces Y ya lo otra vez mismo vuelta a dará. empezar. Vuelta a empezar. No es cierto, a ver, no, la teoría de las inundaciones obviamente no desaparece porque el nivel de inundación está, ¿no? Está Entonces claro. sabemos que algo ocurrió. Pero lógicamente la destrucción, o sea, el ensañamiento que hay para romper estas esculturas está marcando pues un gesto de violencia y un poco como de odio, ¿no? Bueno, pues no sé, como cuando la ruptura de una pareja y rompes las fotografías, ¿no? Porque ya Sí, no quieres por volver a ejemplo. ver a la otra Ujú. persona, o bueno, la primera ejemplo que se me ha venido a la cabeza, pero ese tipo de dolor, por así decirlo, representado en, bueno, voy a romper lo que más personalidad le da a alguien, y lo que mayor carácter le da, que en este caso es su rostro, ¿no? Y todas las piezas de Casas del Turuñuelo además están fragmentadas de la misma manera, con un golpe entre los ojos, justo a la altura de la nariz. De hecho, es un milagro que conservemos las narices, al menos de los dos rostros que están más completos, porque suelen ser, bueno, solo hay que ver la cultura griega y romana para darse cuenta que suele ser uno de los elementos que primero desaparece, y aquí hemos tenido la suerte de conservarlo. Entonces, bueno, pues ese ensañamiento, digamos que efectivamente nos ha hecho replantearnos realmente cómo ocurrió el final de Casas del Turuñuelo y si solo la población, digamos, local que habitaba el yacimiento fue partícipe de esa destrucción o existe un elemento exógeno, externo, que haya propiciado esa destrucción. Problemas que tiene esta teoría así a priori, sin haber profundizado en ella, es que el yacimiento realmente está limpio de violencia. Quiero decir, No hay nosotros no tenemos. muertos, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos a Desi, pero Bueno, Desiderio parece que. ciertamente. Desiderio al final está muerto plácidamente, está allí recostadito, Le no tiene pusieron signos ahí de muy bien. violencia, parece que murió de Pobre hombre, forma. Entonces, bueno, a ver qué dice su ADN, a ver si somos capaces ya de saber algo. qué maravilla. Pero es cierto, no hay signos de violencia, no hay armas, no hay, no sé, cualquiera que se haya acercado a una excavación, por ejemplo, de un poblado ibérico que haya sufrido el azote de Roma, pues sus calles están llenas de íberos, los pobres llenos de espadazos por todos lados. Y El nosotros, ejemplo de Libisosa, por ejemplo, que lo está excavando Héctor Uroz y que tienen ahí los por restos de ejemplo, la batalla. Claro, claro. efectivamente, yo excavé en el cerro de la Cruz de Almedinilla, donde también aparecieron varios individuos en una de las calles tirados con varias marcas de corte de espada, ¿no? Entonces, eh, es evidente, se evidencia en el contexto esa violencia. Nuestros contextos están muy limpios. De hecho, están como más cargados de ritualidad que de esa propia violencia, ¿no? Más todo el proceso que requiere enterrar un edificio como el de Casas del Es Turuñuelo. verdad. Lo que pasa es que la ruptura de las caras, aparte de la propia ruptura de la figura,
es el interés porque todos los fragmentos de esa ruptura queden dentro del edificio. Porque si os acordáis, ninguno apareció al lado de otro. Todos estaban diseminados por dentro de una habitación, cada uno a una altura, uno a la altura del suelo, otro prácticamente a la altura actual, ¿no? De la cota actual. Entonces, lo que sí se manifiesta es ese interés porque el material quede dentro del edificio. Entonces, ahora lo que habrá que intentar es buscar las pistas para saber si los propios moradores del yacimiento rompieron esos rostros porque tuvieron una especie de crisis con su propia, Los no sé, dioses nos han abandonado, ¿no? sus dioses, sus propios representantes, porque realmente tampoco sabemos si Claro, estáis claro. idealizando una figura, pues no sé, de algún tipo de príncipe, de algún tipo de héroe. Es que hay muchas dudas que todavía quedan Bueno, todas las dudas al final, ¿no? Porque son claro. solo unos trozos de cara, claro. Y que en torno al mundo religioso tartésico todavía son muchas las preguntas que nos hacemos, Mm, porque mm, realmente no sabemos si funcionaba un poco como el mundo etrusco, que tiene, aparte de sus divinidades, una gran cantidad de genios que les acompañan en función de, o la propia religión griega y fenicia, o si realmente nos estamos encorsetando en torno a Astarte y Baal y no claro. existe nada en torno, claro, como es algo que desconocemos, es difícil Mm, de entender, ¿no? mm, Pero lo que sí está claro es que hay un ensañamiento con unas piezas que además están representando a unas figuras que, sean o no dioses, héroes, reyes o reinas, sí están idealizadas y obviamente están representando a unos personajes que tienen cierta relevancia o importancia dentro de este contexto social, ¿no? Ahora habrá que intentar determinar quién ha sido realmente el que se ha ensañado con ellas y el motivo, ¿no? Por el que ojalá la arqueología de alguna manera nos muestre, nos dé una pista, no sé, nos muestre algo que nos permita desvelar, ¿no? O entreleer, ¿no? Qué ocurrió realmente al final del edificio de Casas del Turuñuelo. Lógicamente, conforme más avancemos en su excavación, más entenderemos del proceso. Y cuántas sorpresas, Esther, nos quedan por delante. Es increíble la satisfacción que nos da el yacimiento del Turuñuelo. Ha sido un placer escucharte, poder ponernos al día de tu trabajo y el de todo tu equipo. Muchísimas gracias, Esther, por haber compartido tu voz con nosotros en este programa de Voces de Bronce y Hierro. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer. Estamos encantados y nada, ya te invitamos desde ahora para que nos comentes cuando acabe la excavación qué noticias tendremos, porque esto que hemos dicho, en 3 meses podemos estar diciendo otra cosa. Eso es lo maravilloso del Turuñuelo. Eso es lo bonito de la arqueología en general, yo creo, ¿no? El cómo va variando y bueno, es muy enriquecedor. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias.